Muy buenas noches, vamos con lo mejor de la información deportiva. Se vienen otra vez los Harlem Globetrotters como cada año desde hace décadas para deleitar con sus acrobacias y también con su básquetbol a las familias mexicanas. La Ciudad de México volverá a vivir la magia de los Harlem Globetrotters a propósito del aniversario 92 de este grupo de basquetbolistas acróbatas que han deleitado a generaciones del mundo entero. La Arena Ciudad de México será el inmueble que albergue la exhibición de los Harlem Globetrotters el próximo 23 de febrero del 2019 en punto de las 17:30 horas. Los Harlem Globetrotters cumplen más de 9 décadas dando un show que combina el baloncesto y la comedia, y para esta nueva visita a nuestro país presentará un espectáculo que entretiene a toda la familia y que continúa sorprendiendo a fans de todas las edades. Vianey Zárate, 21 Noticias. Bueno, y aprovechando el boom de la llegada de Maradona a Dorados de Sinaloa al fútbol mexicano, pues rápidamente los productores de su serie salieron a anunciar que ya pronto estará al aire. Maradona es el tema de moda en nuestro país, y a la noticia de su llegada como técnico de los Dorados de Sinaloa hay que agregar el próximo lanzamiento de su serie, creada por la plataforma Amazon Prime Video. Aprovechando el boom de su llegada al fútbol mexicano, los creadores de la serie dieron a conocer la primera imagen del elenco principal, donde se muestra a los 3 protagonistas que darán vida al astro argentino en sus distintas etapas de vida. Los actores que retratarán al polémico jugador en distintos momentos de su vida, desde su juventud hasta la adultez, son Nazareno Casero, Juan Palomino y Nicolás Goldschmidt. La serie, basada en la vida de la leyenda del fútbol, que abordará los puntos clave de su historia durante toda su vida al crecer en Argentina y en su prolífera carrera, fue filmada en Argentina, Uruguay, España, Italia y México, como una serie biográfica de 1 hora. Vianey Zárate, 21 Noticias. Bueno, y aprovechando también a propósito del tema de Maradona, dieron a conocer, ya se habían tardado su corrido. Vamos a escuchar un pedacito. Mexicanos a la vista, paren todo y relajados. Si preguntan yo contesto que Dieguito ya ha llegado. No es bromita, no se asusten, ya lo conta todo Dorado. Ahí está el corrido de Maradona. Insisto, creo que ya se habían tardado, ¿no? Ya se habían tardado y un digno reconocimiento a su llegada, ¿no? Así es, este chavo se dedica a hacer corridos y obviamente lo subió en redes sociales. Hoy ya llegaron en Golovkin y el Canelo Álvarez a Las Vegas, todo listo para la pelea del próximo sábado. Aquí estamos viendo precisamente la llegada del Canelo Álvarez, que lo veo de veras, es imposible no relacionarlo con la llegada de un rockstar o de un actor de cine, ¿no? Cada vez los boxeadores más alejados de la figura del deportista y más allegados a la alfombra roja, al glamour, a algo que tiene que ver con el deporte, ¿no? Aquí vemos al Canelo Álvarez, llegó entre la multitud, hay que decirlo, de acuerdo a las casas de apuestas, está abajo en las apuestas allá en Las Vegas, Nevada. Aquí vemos al mexicano, todavía no hay, digamos, el cara a cara, cada quien llegó por su lado, subían al estrado, les hacían ahí mismo una entrevista, nunca se toparon, y después el que venía, ¿no? Será ya el cara a cara en la ceremonia de pesaje que se llevará a cabo el próximo día. Más que deportista, parecen talentos. Así es, parece que así son. Es la información deportiva, muchas gracias. Gracias, Ricardo.